Hola, buenas noches. Estamos hoy aquí reunidas las tres por el motivo de iniciar de nuevo las charlas que en el canal de Ángela Murillo tenemos a bien tener durante la semana, ¿no? Trabajamos los miércoles con emociones y hoy yo invité a Silvia para que nos comparta un poquito, ¿no? Desde su vida, cómo está llevando ella ese campo emocional. Y le pedí a Debbie que nos atestiguara también la conversación, porque a veces un punto de vista trilateral es mejor que uno bilateral. Entonces, la idea es que este año hagamos entrevistas así a personas comunes, sencillas, normales, que nos den un poquito de información de cómo están llevando el proceso y desde ahí pues podamos aportarle a los demás que quizás puedan estar viviendo algo parecido, ¿no? El motivo de esta específica reunión hoy con Silvia fue por una película que ella vio y me lo comentó y yo dije, wow, me parece un temazo para que desarrollemos el tema de emociones de esta semana. Una película que yo vi el año pasado, me impactó muchísimo, yo también la vi como 3 veces y me hizo reflexionar muchísimo, ¿no? Y me hizo hacer 3 preguntas. Primero, ¿qué nos enseña digamos, la parte de las películas? Porque yo soy muy de películas, o sea, la mayoría de la información a mí me entra por la vista y por el audio, ¿no? O sea, una cosa, hay gente que aprende más de los libros, hay gente que aprende más digamos, de la experiencia diaria, pero para mí las películas yo realmente me las como, las digiero porque siento que traen un mensaje impresionante. Y el otro día me desperté y vi mi televisor apagado y dije, wow, ¿cómo es esta cajita negra? Que hoy los televisores son de este ancho, me da tanta información, me da tanta conexión con el mundo, o sea, con el mundo tan grande que tenemos hoy, con todo lo que podemos abarcar, porque es increíble. Yo, por ejemplo, estoy viviendo sola y, y si yo no tuviera esa cajita en la cual se me abre el mundo completo, en el cual a veces termino cansada de viajar, de escuchar, de vivir, ahí lloro, ahí me río, o sea, todas mis emociones están puestas en la cajita. Y yo digo, wow, qué interesante, ¿no? Pero ¿qué le significa cuando ese medio es utilizado en grandes, a la masa? O sea, cuando lo llevamos al cine y le están dando un mensaje global a la humanidad, donde todos empezamos a ver y a unir un concepto, una visión, pero que a cada uno nos hace sentir cosas diferentes, ¿no? Entonces, hoy yo digo, bueno, si a esta niña le tocó como parte de su proceso de mudanza, de estar empezando un nuevo país, aprendiendo un nuevo idioma, ¿qué la lleva a esa persona a ver esa película y con qué la conecta? Porque el hecho de que la película, aparte de que tenga un mensaje definido y claro, a cada uno nos va a hacer sentir algo diferente, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, Silvia, ¿cuáles son las cosas que a ti te movió esa película así en el principio, que inclusive te hizo volver a verla? Porque hablemos de eso, de qué emoción te generó. O sea, uy, esto me movió, esta frase o este sentimiento, o quizás un sentimiento compartido de abandono, o de rabia, o de frustración, de todas esas cosas que nos da el Joker, ¿no? Entonces, yo empezaría por decirte que a mí el Joker me dio atención, me dijo, wow, hay mucha gente allá afuera que está en esa condición, que es mejor no tocarla. O sea, es como cuando yo siempre he sido muy precavida de cuando, por ejemplo, oigo una pelea o veo a alguien desarmonizado en niveles grandes, lo que hago es mandar energía para que eso se disuelva, pero hay mucha gente que sí eso lo activa y lo invita a meterse a la pelea y dale más duro, y eso pasa en los colegios, inclusive cuando los muchachos están en la escuela y tal, y ven que una pelea empieza y todo el mundo va como que a azuzar la pelea, ¿no? O sea que vamos a dale más duro, porque el otro está haciendo algo que tú no eres capaz de hacer, ¿no? Entonces, hay mucha gente como el Joker que está haciendo una cantidad de cosas que explotan socialmente y un gentío lo sigue, ¿sí? Como el Black Matter y todas estas cosas que yo digo, ya, ¿dónde? ¿Cuál es tu negro? ¿Por cuál negro tú vas a salir a pelear si realmente esa pelea no es tuya? Entonces, a veces no es que yo a veces peque de que no me involucro, sino que yo creo que el aprendizaje es personal y es individual, y el aprendizaje en masa, a mí yo nunca no creo en las guerras, no creo en las marchas, no creo en las cosas que yo me tenga que escudar en el otro o en un grupo para decir mi verdad, porque no soy capaz de decirla yo solo a quien realmente se la tengo que decir, ¿no? Entonces a mí el Joker me dio fue como esa sensación de decir, cuando alguien esté así, mejor no los jurungues, pues, porque definitivamente se convierten en unas armas cargadas de balas, y si tú no quieres una bala de esas, pues mejor
mejor no, ¿no? Entonces, yo siempre estoy muy atenta y muy cuidadosa de no pincharle la energía de la gente en la calle, sobre todo porque yo soy capaz ya de oler cuando eso es mejor dejarlo así, ¿no? Y es interesante porque podría yo también reflexionar y decir, bueno, pero es que tú no te quieres involucrar en la solución. Y yo digo que sí, que yo me involucro en la solución, pero mandando luz para que eso se disuelva. Pero enfrentar una energía esa es como enfrentar un cable pelado, esa es de la electricidad cuando hay un corte y ese cable empieza a hacer chispazos y eso, entonces yo digo mejor no ponerme frente al cable, sino ver cómo lo atajo y lo puedo volver a poner en su lugar, ¿no? Entonces, pero eso fue para mí, a mí eso lo que me dio fue, como te digo, mucho respeto por los jokers que están en la calle, necesitando decir sus verdades y, y ¿qué te digo yo? Y mantenerme más bien en energía, mi energía en reserva. Pero cuéntame para ti, Silvia, ¿qué significó? Bueno, realmente me pareció una película que trata un tema demasiado importante ahora, ¿no? Yo creo que es súper importante mantenernos también al margen entre las personas y no involucrarte tanto o hacer preguntas como juzgando o realzando las cosas negativas del otro, porque al final tú no sabes qué hay detrás, ¿no? O sea, quizás él sí era una persona que lo veías muy marcado en su personalidad, que sí tenía algo que era muy extraño. Pero aparte de eso, si tú ves a una persona normal, quizás no eres una persona como tú, Ángela, que tiene como esa facilidad para percibir si está bien o está mal emocionalmente. Pero si no está bien, entonces es mucho mejor si simplemente no juzgas, no te involucras y dejas nada más que esa persona fluya con lo que es, ¿no? Me pegó muchísimo, o creo que fue una de las cosas que más me llamó la atención, es justamente eso, o sea, cómo la sociedad hace que tú creas en algo, confíes en algo, veas algo, como que ese tiene que ser el camino para todos. Y no todos somos iguales, más bien todos somos distintos, ¿no? Entonces, ¿por qué plantear algo como único? O sea, eso para mí fue como impactante, fue como decir, sí, claro, o sea, es que no tiene sentido que una sola cosa sea única para todo el mundo, como por ejemplo lo que decía él. O sea, la risa, ¿cómo es que decía? La risa, no, los chistes las cosas graciosas este, son subjetivas, ¿no? Y la gente siempre dice así como que no, es que ese chiste no es bueno, o ese chiste es muy malo. Y al final es cuestión de ser subjetivo con lo que estás viendo. Y al final las personas también son subjetivas. Y no puedes enfrentar algo subjetivo siendo racional y diciendo, no, es que esto tiene que ser así o asado. No sé, o sea, creo que Interesantísimo, interesantísimo, porque ayer estaba yo hablando con Débora justamente de la risa, ¿no? Y esa risa del guasón, que es esa risa, mm, particular. sí, la risa negra, ¿no? Esa risa que es la del bufón. Y el otro día estaba viendo, cuando, bueno, los que hemos visto Guerra de Tronos, la escena del bufón, ¿no? O sea, que en todos los reyes antiguos tiene que haber un bufón, o sea, alguien que te divirtiera, porque sí, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa diversión? Viene de la sociedad descompuesta, porque eso es como para... Ese es el teatro negro, ¿no? O sea, que se burla de sí mismo y de la sociedad, pero de la forma, de esa forma irreverente, ¿no? Pero para hacer esa risa hay que tener ese dolor adentro, ¿sabes? Yo no podría. Sí, Y de yo hecho, quiero tener esta conversación contigo porque tú trabajaste como para el grupo de los payasos que van payaso a de los hospital, sí. hospitales, los clown, ¿verdad? Y que de la película de Patch Adams, y de esa cosa que yo te voy a generar te voy a hacer más fácil este momento a nivel vamos a reírnos de esto, pero en realidad yo te puedo hacer reír
cuando yo tengo ese dolor adentro, ¿no? Porque inclusive esta persona, no sé si tú lo sabías, el señor del Joker, a él se le muere, él tiene un hermano drogadicto y él vivió mucho tiempo en Venezuela y él viene de una familia descompuesta y su hermano menor, creo que fue el que lo rescató porque él estaba en drogas o algo así, pero es una historia muy, muy dramática de la de su vida personal. Y del otro Joker también se suicidó, o sea, que entrar en esos Sí. aspectos de esas personalidades para vibrar una cosa con la cual yo tengo que reírme para escaparme de una realidad que me está dañando por fuera, entonces ahí es donde yo veo a las risas esas que nos pasa mucho en las parejas y en las relaciones, es como que, bueno, sí, si tú crees, hazlo. O sea, ese tipo de palabras que lanzamos desde esa risa de, o sea, a ver si lo logras, pues. A mí me parece súper, súper, y ahorita que estamos hablando mucho de la comunicación y de cómo nos vamos a comunicar, ¿cómo usaríamos nosotros ese término de esa risita? Bueno, de hecho, yo lo que escribí fue reír para no llorar. O sea, creo que es como algo así, o sea, que él como que en vez de llorar todo lo que vivía, más bien como que se reía, pero era una risa de querer llorarla, pero no sabía cómo llorar todo lo que vivía, ¿no? No sé, me pareció así, lo escribí aquí como Sí, y una... además una salvación, porque en estos días estaba oyendo también que la risa o sea, que hay una terapia, que es la risoterapia, que te obliga a reírte. Así sea, ¿sabes? De Sí, hecho, lo que hacen es mucho falso, así en las sea casas de los falso. viejitos y tal. Que se rían mucho porque a los 7 segundos, creo, no sé, se Ujú. disparan las anfetaminas que te dan la Endorfina. alegría, ¿sí? Que te dan la risa. Entonces, no importa si tú no, si lo empiezas a hacer, el cuerpo lo empieza a producir una cosa que tiene que ver con la alegría para poder darte ese chute, en vez de la heroína, el chute de decir, bueno, déjame salir de este estado en el cual, que a mí la palabra que yo utilizaría sería bizarro. O sea, cuando una cosa es tan difícil de ver y de creer para la mente, que yo tengo que generar una realidad paralela para poder vivirla, ¿no? Entonces, wow, yo creo que sí, vamos contigo, Eli. Mira, es que me parece interesante porque sí, lo que se dispara con la emoción, es decir, lo que busca es disparar una emoción que te active y te conecte con la vida de alguna manera. Eso es lo que ocurre. Entonces, claro, colocar, por ejemplo, o a los viejitos o a las personas que están en enfermedades terminales, Ujú. en ese estado, hay algo que te inserta de nuevo con lo que es la vida, pues, con lo que es el sentir, con lo que es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que es aquí donde yo voy, que no estoy segura, pero siento que ocurre en la película. En el caso de él, como en el caso de muchos, como en el caso de la sociedad, porque algo de él tenemos nosotros también, es esa parte tan dolorosa, tan dolorosa, tan dolorosa, que cómo te conectas con la vida. O te conectas de una alegría genuina o te conectas de una alegría falsa. Entonces surge esa falsedad, pero que te produce el mismo chute de conexión. Porque hay una escena que yo no recuerdo ahorita, pero hay una escena donde él se emociona por la muerte, o sea, por haber asesinado, por haber sido capaz de, aunque creo que lo hizo por accidente, pero fue un chute de energía que ese niño se inyectó, no sé qué fue ahí, ¿sabes? Que es la Y la misma. sociedad también, cuando ven que el tipo es capaz de matar al otro en la televisión, dice, este es un líder, este es un héroe, ¿no? Entonces eso Claro, también claro, te llévate sube, ¿no? esa individualidad al colectivo. Ujú. Porque ¿qué Exacto. pasa? Que él acelera, él simplemente representa esa parte del colectivo que no es capaz de hacerlo. Ujú. Entonces Exacto. imagínate, esa energía efusiva, no vamos a hablar de genuina, verdadera, etcétera. Es una energía que es un chute, ese chute a nivel colectivo. O sea, eso puede ser como tú puedes construir las más grandes maravillas, puedes destruir y hacer las más grandes desastres, ¿no? Entonces wow, no, solamente quería decir eso porque siento que hay un chute de energía Con que la misma emoción, con la misma con la energía de misma la emoción. emoción, claro. Porque si yo te aplaudo, tú más, 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 o sea, tu cuerpo produce más, ¿sí? Entonces es importante ver que la emoción es poner en movimiento una emoción y eso te toca a ti. Pero ¿qué eliges tú de poner de emoción, ¿no? ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Eso con respecto a la risa. También teníamos pautado hablar sobre la mentira y el engaño, ¿no?
porque él lo dispara todas estas cosas, porque llevaba una vida bastante más silenta con su mamá allí, poco Además, la sin... mamá lo llamaba feliz. Sí, happy, sí, porque decíamos, bueno, mira, él de alguna manera tenía una vida más o menos tranquila hasta que él descubre que la mamá lo engañó, o que hay una mentira en el camino, que si el papá era el papá o lo otro. Entonces, yo hablaba hoy con Débora y yo decía, ¿por qué el ser humano escoge que su historia, que sí está enlazada con el otro, pero no escoge vivir la suya propia, Silvia, sino, yo me voy a enojar porque mi mamá, que tiene derecho a llevar la vida que ella le dé la gana y decir las mentiras que ella le dé la gana, y tener, montarse su historia que ella se montó con el papá o no el papá, esa es la vida de la mamá. Eso no, tú buscas tus propios problemas para resolver tus propias situaciones, pero es muy normal socialmente, yo creo que esto es un aporte que podemos hacer, que la gente se dé cuenta de que tiene que buscarse su propia historia para reírse o para llorar o para trabajarla. Pero eso de estar ligado a que mi bisabuelo tal cosa, por eso mi papá, por eso mi mamá, por eso... Tu mamá es tu mamá y ella vive como ella le dé la gana y ella tiene derecho a generar su historia como ella le dé la gana. Suponte que yo quiera montarme la idea de que mi hija es hija de, no sé, porque se me metió como en la película, de que yo admiro a este tipo, que yo trabajo en la casa de él y yo, ese hijo es mío, pero ese es mi derecho a mi historia, ¿no? A mi realidad creada, porque yo soy la creadora de mi vida. Pero porque tengo yo que justificarle eso a un hijo o porque tengo yo que, hijo eres tú tú viniste a la tierra porque tú lo decidiste, porque es tu camino y de ahí sacarás ADN para ver qué cosas, con qué cosas te alineas y con qué cosas no, y el resto de las otras cosas no es tu problema. De verdad que no lo es. Y yo te lo digo con conciencia propia, porque yo, pues, bueno, tengo dos hijas y la primera, bueno, siempre me decía, no, tú y no sé qué más. O sea, ella inclusive conoció a su papá tarde. Y, y tuvimos que hacer unos exámenes de ADN y la cosa. Entonces ella me dice, mamá, yo iba asustada porque yo, en el fondo a ti no te creo, ¿no? O sea, vamos a ver qué dice el ADN. Entonces yo digo, wow, qué fuerte, ¿no? Porque en realidad mi historia o o sea, la que yo me monté es creíble para mí, pero al otro si no le gusta o le hace daño, entonces, o sea, es una mala historia, pero para mí es una buena historia, o sea, no entra en tela de juicio para nadie, pues. Sí, yo creo que uno de los temas que más importante que trata es sobre el irrespeto a lo diferente. O sea, si no eres una mamá convencional y no haces las cosas como tiene que ser, entonces ya no puede ser. O te dio la gana de volverte loca, o sea, yo sí creo que hay una responsabilidad con un niño de traerlo al mundo, pero yo creo que los primeros años, chama, o sea, es cuando ese niño no camina, cuando ese niño no se puede alimentar, no se puede sostener, pero una vez que ya una persona llega a la edad que él tenía, que no se ha hecho cargo de su emocionalidad, o sea, yo creo que es un buen mensaje para que podamos dejar aquí así como que, oye, hazte responsable de la historia que tú estás generando, porque la del otro es la del otro. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas tú, Debbie? Yo pensaba que iban a hablar más. No, es que este mazo, y a mí me duele, ese es un tema que a mí Sí, me parece eh, importante, ¿no? claro, porque es así, es como para hacernos la pregunta, ¿hasta qué edad nos están criando? ¿No? O sea, ¿hasta qué edad? Y de un lado y del otro, ¿no? Porque es una simbiosis, hasta donde la madre, y viene el apego este de la madre que jura que el hijo a qué edad tiene, o sea, hasta, ¿dónde se hace esa división? Yo no tengo claridad en dónde se hace la división, cuánto se debe hacer la división. Lo que sí es que ya cuando, pues digamos, que tú te puedes sostener por ti mismo, podría ser una buena manera es decir, ya tú te alimentas, ya tú te ingieres tus propios consumos, o sea, no dependes de, ¿sí? No estoy hablando de económicamente, estoy hablando de tu misma individualidad. A partir de ese momento, pues, hazte tu cargo de tu propia historia y de lo que se va a constituir en tu historia en un futuro también. Débora, pero es que lo hacen. Tú ves los adolescentes y ya empiezan a pensar mal de uno. O sea,
o bien, o sea, ya se toman, ya empieza la mente a juzgar si ay, mi mamá es un fastidio, mi mamá no sé qué más, empieza todo ese proceso que yo creo que vale la pena que la humanidad empiece ahorita a desarticular y a decirme libero de esto, ¿no? Porque igualmente ya empiezas a juzgar de alguna manera. Y todas las que estamos aquí, por lo menos este grupo, yo estoy segura que un porcentaje muy alto de la sociedad, tenemos problemas con la mamá. Ah, es que mi mamá tal cosa, es que mi mamá tal otra, es que mi mamá, es que mi mamá. Tu mamá es tu Yo lo mamá. tuve seguro. Tú también, yo con Débora lo he vivido, yo también tuve mis momentos con mi mamá, entonces yo digo, ¿por qué no nos podemos nosotros de alguna manera hacer cargo completo? O sea, ¿cuándo empieza la historia en el sentido de, la historia la estoy haciendo, pero en qué momento yo suelto que sea del otro la carga y no la asumo yo? Bueno, porque es Pero más es que cómodo lanzarle la siempre, culpa a alguien. exacto, Es mucho más cómodo. siempre ha sido más fácil echarle la culpa al otro que asumirla tú como tuya. Siempre es mucho más fácil. Entonces, es proceso de evolución, Bella. Yo creo que todos los seres humanos tenemos que entrar en el proceso del conocimiento de nosotros mismos, de ver de dónde llegamos, por qué llegamos, y cuál es realmente la naturaleza que te ofrece la madre. Y que si, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, en el caso del que se ve cuidando a una mamá, ahí que le tiene que llevar la comida, decirle todo, tío, salte de ahí, porque si no has salido de ahí, porque no quieres salir de ahí, porque de alguna manera la mamá tendrá una pensión o algo así, o sea, él es más cómodo vivir con su mamá y calarse esa situación antes de salir quizás a decir, bueno, hago a mi familia y a mi mamá que la atienda los servicios generales y yo la veré tanto en tanto. Pero ¿por qué hacemos esa simbiosis después de decir, yo me quedo aquí para también sentir que esa piña diaria de, hijo, la comida, hijo, la cosa, y entonces de hacer una rutina de no salir de casa de mamá, Es que yo creo también o de la que, pareja, o de esa adicción de que la estás pasando mal, pero no sales. bueno, yo también creo que por lo menos en el caso de la película habla mucho sobre esto de que él se sentía tan solo y que no podía hablar con nadie, que yo creo que la mamá lo que le daba era como una gota de algo normal, entre comillas. O sea, creo que era lo único normal que podía tener. Y aparte de hacerse cargo de su mamá, creo que lo hacía sentirse más normal. O sea, creo que todo esto va como por ahí también, ¿no? Sí, yo creo que también o sea, la psiquis humana necesita hacerse cargo. Y hay personas que vienen muy débiles, definitivamente, con una energía muy, muy bajita, que por lo general yo podría decir que las veces que lo he observado termina mal, porque se trata aquí de hacerse responsable, ¿no? Y esas personas que son dependientes, llamemos los niños especiales, quizás los niños con alguna incapacidad o algo así, eh, es complicado porque este es un mundo donde el proceso evolutivo es hacerse cargo de la experiencia, porque es un campo de experienciación. Entonces, todo lo que esté aquí recostado del otro, dependiendo del otro, esas dependencias bonitas o no tan bonitas, no son el camino, para mi gusto de forma de ver, de lo que uno viene a hacer aquí, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. porque tú dices que él es la única persona que le ofrecía algo normal, pero también su trabajo. Él tenía su amigo, él con los otros con los que él trabajaba, de alguna manera le daban como cierta realidad, o sea, él podía hacer una vida real antes de volver a casa, ¿no? Pero todo lo que tú tengas capacidad de darte o regalarte, está en ti, está en ti. Y el otro día estábamos hablando de dónde viene la psique dañada. Viene de otra vida, vienes muy pegado a una vida anterior que venías como muy golpeado y vienes ahorita como a repetir lo mismo. O yo creo que esto sí se lo tenemos que dejar a Dios, ¿no? O sea, esos son los acuerdos de las almas con Dios de lo que vienen a vivir pues, y a experimentar. Pero yo si me pudiera atrever a juzgar una película como esa, yo diría, wow, gracias a Dios que tengo mi mente que me puede dar mejores respuestas, que puedo razonar y que me puedo hacer cargo de lo que sea que me pase, ¿no? Para no estar ahí con el alma débil, pues, porque tiene un precio difícil, pues, de convivencia, ¿no? Y hay mucha gente ahí, porque es la gente que cae en las drogas, es la gente que cae en las relaciones estas que son por dependencia, son maltratadoras.
llámese padre, llámese esposo, llámese hijos. Entonces, nada, yo de verdad, el call to action es, o sea, conócete a ti mismo y trata de hacerte cargo de tu propia experiencia, porque si la pones a depender de los demás, más ahorita que yo siento que se están quitando todos esos hilos conectivos, ¿no? En los cuales uno veía, podía estar de alguna manera, llámese la culpa es del gobierno, llámese la culpa es de mi mamá. Ahora no, mira, el virus y la pandemia nos están enseñando que, ajá, ahora ¿a quién la culpa? El virus. Pero el virus es algo general que tú no puedes. Es que yo oigo al mundo calladito, porque nadie va en contra del virus. Sabe que lo tienen y dicen qué fastidio, pero nadie dice, o sea, ¿sabes? En contra de porque no se puede agarrar. Ahí no hay cómo agarrar, porque no es una experiencia tuya, no es una cosa No, cercana que tú puedes culpar, sino que ya se hizo tan grande la culpa, así como que es que como echarle la culpa a la nube, o echarle la culpa al sol, o a la luna cuando tú, ajá, sí, sí, está lloviendo, sí, mira, una buena nevada, echa la culpa, pues. ¿A quién le vas a echar la culpa? Cuando las culpas se hacen grandes, tú te relajas y bueno, colaboras, pero si tienes a alguien que le puedes echar la culpa y lo tienes cercano, yo creo que eso es un proceso de revisión inmediata porque es un defecto tuyo, pues. Porque cuando eso macro se vuelve micro y tú puedes ahí inmediatamente escoger dentro de tu grupo a tu jefe, que es lo más cercano, ¿eh? A tus padres, al país donde vives, al presidente, o sea, y todas esas cosas se están ya diluyendo, entonces te vas a quedar sin a quién echarle la culpa y vas a tener que, o sea, o autorrenunciarte o generar procesos de mirarlo diferente. mirar ¿Qué adentro. dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Débora, Sí, eh, cambia esa cara. es súper interesante, porque al final él también no solamente le echaba la culpa a la mamá, sino a la mamá, al gobierno, al que era su papá pero no era su papá, a todo, al que le hizo la entrevista, también le echó la culpa, porque eres tú el que está mal, porque eres tú el que no sabe hacer las cosas. O sea, él nunca pensó que él era el del problema, ¿no? O sea, Porque no lo ve Bella, porque fíjate, es que hay una diferencia también, exacto. ¿no? En que, a ver, O sea, eh, el tema está en que él siempre le echó la culpa a que él tenía un problema, pero un problema de que tenía como, ¿qué es lo que decía él? Que tenía como un retraso, como una contusión, una cosa, y allí está. Eso era todo, y entonces todo el mundo está mal porque es que yo tengo esto y todo el mundo tiene que saber que yo lo tengo, y por eso yo no puedo hacer otra cosa ni otro proceso mental sino eso. sí, es una Y ya cuestión de está. calificación y tiene que ver mucho con, yo lo estoy observando mucho ahorita con mira, tengo alrededor varios casos que me han hecho pensar sobre esto, ¿no? Y son madres con niños autistas o con Asperger, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué estamos haciendo con esos niños? Porque son la energía básica de la que el Joker sufre, ¿no? Porque son niños muy sensibles. Entonces está viniendo al planeta una cantidad de niños muy sensibles que nos muestran que tienen una sensibilidad a cosas que nosotros ya perdimos, como una mirada, ¿sí? El otro día me comentaba una mamá y me decía que su niño que es autismo, que tiene pues, síndrome de autismo, que ella está empezando a criarlo ahorita por la cuestión de la pandemia, le ha dejado su trabajo y ha tenido que dedicarse con él porque ahora el hecho de entrar a las clases por Zoom, tiene que tener, por ejemplo, el niño tiene tiempos distintos, ¿sí? Que hay días que no se levanta al mismo tiempo, hay días que no se levanta con el mismo ánimo, entonces ella tiene que invertirle más a ese niño para que se levante, para que con amor se vista, y eso le puede tomar un día X tiempo, pero el otro día otro tiempo. No lo puedes entrar en la regla de que niñitos, como criamos nosotros a nuestros hijos, miren, hora del colegio, y uno lo más que escuchaba era 5 minutos más, mamá, y uno, bueno, 5 minutos más, pero los 5 minutos más iba y lo arreaba durísimo y, ¿sabes? O cuando hay frío, entonces las mamás visten a los niños así en la cama para que, o sea, tú tienes que hacer mucho para que, en la crianza de tu hijo, para que tu hijo se incruste en la sociedad. Pero estos niños
vienen con otros valores. De hecho, te los devuelven del colegio, te los devuelve la sociedad y te dice, ah, pero tu niño es especial, o sea, no podemos con él. Y lo que él tiene es una sensibilidad que es capaz, porque ese niñito le decía, la mamá lo apuraba, ¿no? Mi amor, vamos a llegar tarde al colegio, mamá, de buena manera, pero y el niñito la mira y le dice, mamá, ¿estás apurada o estás preocupada? Porque luce como que estuvieras brava. Entonces la mamá, claro, se tiene que, yo después de eso tendré que irme a hacer una meditación profunda y reflexiva de que es verdad, ¿qué es lo que me tiene? ¿Cómo estoy realmente? Estoy molesta porque el muchachito no es tan rápido como yo quiero. Estoy apurada porque quiero cumplir con la sociedad y que mi niño le llegue porque me lo van a devolver si llegamos a la hora después del cierre de la puerta. Entro ya en una cantidad de cosas que el niñito me está diciendo, me está haciendo las preguntas que yo debería hacerme a mí misma. Antes que el niño, pero el niñito viene y los ve. Entonces cada vez vienen más de estos niñitos que te dicen, con respecto al tema de hoy, ellos nos miden las emociones, ellos no te miden ni la inteligencia, ni te miden tus problemas, te miden tu sensibilidad. Y cada ser humano, a medida que va desarrollando todo lo que viene la raza ahorita a desarrollar, que es la intuición, la premonición, la telepatía, entonces yo te miro y te digo, ya va, que es que me estás hablando de una cosa, pero yo emocionalmente te estoy sintiendo otra. Y cada vez estamos más descubiertos porque discutimos cualquier cosa y yo te puedo decir, o sea, no, mira, tú estás molesta por esto y por esto. O sea, vete a pensar, como decimos los que criamos a los niños ¿sabes? Cuando ya en la última etapa que era, vete a pensar, o sea, vete a reflexionar sobre ti misma, porque estás brava, porque estás peleando. Entonces, wow, o sea, entonces ese tipo de personas sensibles que empezaron a llegar, y no tienen ese universo constituido en el cual ahí caemos en el tema de la traición y del engaño. Es cuando una mamá o una persona, una amiga o un amigo en una conversación pretende engañar al otro, diciéndole con su verbo cosas que en el fondo está sintiendo de otra manera, pero que el otro lo está percibiendo. Entonces, eso sí para mí es un engaño. Eso sí para mí es una traición, primero de ti hacia ti y luego de la forma como me lo estás diciendo. Entonces, fíjate, también si vemos la otra parte del Guasón, tenemos a un Robin, justiciero, ¿verdad? Y a un Batman, que nacen en una sociedad y dicen, bueno, aquí hay que hacer algo, y hacen su don de continuar, de salvar esa sociedad. Y otro que viene a explotarla. Entonces, ¿qué emoción vas a mover tú para mover lo que está afuera antes de que te des cuenta que lo que tienes que mover es lo que está dentro, que tienes que tener tu propio Guasón y tu propio Batman y a ver quién gana, pero dentro de ti? Es lo que yo quisiera como dejar como visión, como grande de esta conversación de hoy. Sí, sí. Yo también creo que es mucho de eso, de tú tener a los dos dentro y al final tienes que lidiar una batalla entre ellos, ¿no? O sea, ver realmente qué partes vas a soltar del Guasón, qué partes vas a tomar de Batman, porque al final los tienes los dos, es inevitable. ¿Sí? Y que socialmente antes lo podíamos ejecutar afuera, ya no. Yo no, mira, yo antes era una cosa así como que la sociedad estaba y alguien prendía un cerillo, ¿sí? Vamos a hacer una marcha por lo que te dé la gana. Y aparecía un gentío que necesitaba drenar esa misma energía y se empataba, ¿no? Entonces, sí, la marcha, pues no sé qué, pero ahora es que no se puede marchar. O sea, nada, es todo tú contigo, o sea, a ver cómo manejas tus rabias y tus cosas dentro de ti y dentro de tu casa, además, porque ahorita cualquier sonido, mira, ayer, o no sé qué, alguien subió un poquito el tono de voz, y claro, el silencio es, porque la ciudad se va llenando de silencio. ¿Sí? Porque cada uno estamos más metidos en casa y hemos ido moderando la voz, hemos ido moderando los volúmenes de los televisores, porque cuando es como cuando ves las estrellas, ¿no? Cuando está tan iluminada la ciudad no ves, pero a medida que se apagan las luces, tú vas viendo más cielo. Y ahorita yo siento que el sonido, por lo menos en el lugar donde yo vivo, cada vez, ¿sabes? Claro, cuando es verano y hay turismo, no, mija, aquí, o sea, todo el mundo grita, tú no escuchas. Pero ahora, entonces cualquiera que suba medio el tono ahorita porque se está peleando ya una pareja, nos enteramos la cuadra entera. Entonces, ¿ves? Entonces es una cosa así como que, wow, te toca ir a hacerlo y hacerlo como en tu silencio y en tu encuentro y contigo mismo, ¿no? Y afuera, para mí,
darnos cuenta de que se están quitando las excusas y ese modo de habitar, el hábito que tenemos, que de eso vamos a hablar el sábado, cambiar de hábito, el hábito que tenemos ese de echarle la culpa al otro o de poner la energía fuera, para resolverla fuera, con cosas que ya no están en el mapa de las emociones, en posibilidad de decir, mira, es que claro, como esta sociedad o como esta mamá o como este hijo, no, mija, ahora ya eres tú contigo misma y tu guasón y tu Joker a ver quién gana, ¿no? ¿Cuál es la emoción a la que vas a activar? De hecho, quería confesar algo, que es que la primera vez que vi la película sí dije así como que no, es engaño, es traición, ¿no? Porque claro, uno se para como que en los zapatos del actor, ¿no? Del Joker y tú dices, no, o sea, todo esto, la mamá la traicionó, el otro lo traicionó, todo el mundo lo traicionó. Pero después cuando vi la segunda vez la película, sí me quedé así y dije, no, o sea, lo engañaron. O sea, de alguna forma esas personas estaban allí como para que él se sintiera que lo estaban engañando, pero al final cada quien está haciendo como que lo mejor que puede en el proceso que está, ¿no? Cuando la ves una Entonces, tercera vez te das cuenta que no había engaño. De hecho, él engaña también, porque cuando no sabemos nunca si mató a la vecina o no la mató, y si al final se mata a la enfermera o no la enfermera, o sea, todos engañamos. Es la mente creativa de cada uno la que genera el engaño del tamaño que lo necesita. así es, así ¿Cómo se es. dice en inglés? Point, period, point, o sea, punto. Así es, .com. Period. Period. Así es, así es. Bueno, yo creo que ya hemos aportado sobre este tema y sobre la emoción. Y hoy me pareció interesante el tema. Gracias, Silvia. Y nada, cerramos esta conversación con respecto a la emoción, a las emociones. O sea, ¿qué podemos revisar de nosotros mismos para estar atentos a esas emociones que ya no son compartidas? Que te tienes que ser responsable, que la tienes que mirar y es tuya, es en ti y genera desde ahí las historias que vas a poder convivir contigo mismo y que al mismo tiempo vas a legar, porque lo que sí es cierto es que de alguna manera le aportas esa visión a los que están a tu lado, ¿no? De los que están creando niños, los que están conviviendo en familia, eso es algo que se comparte, ¿no? Entonces, entre más libre estés, entre más oportunidad de espacio te des a ti mismo y a los demás, pues mejor, ¿no? Para que cada uno pueda experimentar mejor desde allí. ¿Algo para el cierre, niñas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a Gracias ti. también por estar aquí en este trío. Siempre, siempre, tú eres muy bienvenida, Debbie, porque a mí me encanta como tú también ves la vida y el aporte que tienes. Bueno, entonces nada, muchas gracias. Esperamos hasta el nuevo miércoles y nada, nos preparamos para mañana jueves que vamos a trabajar salud y el viernes el sustento. Así que nada, gracias por esta participación y esta continuidad. Gracias.